Sé que puedes oírme, aunque el mundo crea que eres de piedra, susurró don Julián con el aliento pesado por el mezcal, mientras se desplomaba en su sillón de cuero frente a la mujer que no se inmutaba. Esperanza, como siempre, permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del suelo de baldosas frías, apretando entre sus dedos un pequeño rosario de semillas rojas de colorín. Ella no respondió, no parpadeó, no dio señal alguna de haber escuchado la confesión de un hombre que acababa de admitir un pecado que podría destruir a toda la estirpe de los Alvear. Aquella noche, el silencio en la hacienda La Purísima era tan denso que parecía que las paredes mismas estaban a punto de reventar bajo el peso de lo que se acababa de decir. Lo que Julián no sabía era que ese silencio era en realidad una trampa que tardaría 20 años en cerrarse. Esta es una historia de secretos enterrados bajo el sol abrasador de Veracruz, de una mujer que decidió que su silencio sería su escudo y su arma, y de un hombre que creyó que podía usar a un ser humano como si fuera un mueble sin alma. Te aseguro que el final de este relato te dejará sin aliento, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que sucedió aquel día en el tribunal. Antes de sumergirnos en la humedad de los cañaverales y los pasillos oscuros de La Purísima, te pido que te quedes conmigo hasta el último segundo. No querrás perderte ni un detalle de esta increíble redención. Por favor, si te gusta este tipo de historias intensas, suscríbete al canal y al terminar, déjanos un comentario con una nota del 0 al 10. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta voz. En las entrañas de Veracruz, a mediados del siglo XIX, la vida se medía por el ritmo implacable del trapiche, la hacienda. La Purísima no era solo una propiedad, era un monstruo de piedra y madera que devoraba hombres y escupía azúcar. El aire siempre estaba cargado con ese olor dulzón y pegajoso de la melaza fermentada, un perfume que se adhería a la piel y a la ropa, recordándoles a todos que estaban atrapados en una maquinaria de la que pocos escapaban con vida. Allí, el sol no era un amigo, era un látigo de fuego blanco que quemaba los hombros de los trabajadores y agotaba cualquier rastro de esperanza. Don Julián de Alvear, el dueño de aquel imperio decadente, caminaba por los pasillos de la casona como un fantasma en su propio reino. A sus 45 años, Julián era la viva imagen de una herencia que le pesaba más que las deudas. Tenía la mirada turbia, no solo por el alcohol, sino por una tristeza antigua que se le había instalado en el pecho tras la muerte de su esposa. Era un hombre quebrado, un hombre que prefería mirar el fondo de una botella de mezcal antes que enfrentar la mirada de los cientos de almas que trabajaban bajo su mando. Julián no era un hombre cruel por vocación, pero su cobardía lo hacía cómplice de las peores atrocidades. Había dejado que el sistema lo corrompiera, permitiendo que otros hicieran el trabajo sucio mientras él se encerraba en su despacho a lamentar su suerte. Pero en esa casa siempre había alguien observando. Esperanza era esa presencia constante, casi invisible. Una mujer de unos 40 años, con la piel curtida por décadas de trabajo y unos ojos oscuros que parecían pozos de agua profunda, donde la luz se perdía sin llegar al fondo. Desde que llegó a la hacienda, siendo apenas una jovencita de 20 años, se corrió la voz de que era sorda. Nunca reaccionaba a los gritos de los capataces, nunca se inmutaba cuando un látigo estallaba cerca de sus oídos, ni respondía cuando los señores de la casa le daban órdenes despectivas. Esperanza se movía con una eficiencia gélida, limpiando, sirviendo, estando presente en las conversaciones más privadas sin que nadie se preocupara por su presencia. Para los Alvear, Esperanza era el mueble perfecto. Tenía oídos que supuestamente no escuchaban y una boca que nunca se abría. Llevaba siempre enredado en su muñeca izquierda un rosario de semillas de colorín, de un rojo tan intenso que parecía sangre fresca. Ese rosario era su único consuelo, o quizá su forma de llevar la cuenta de los días de infamia. Lo que nadie sospechaba, ni siquiera el propio Julián en sus noches de mayor delirio, era que Esperanza escuchaba hasta el vuelo de una mosca. Su sordera no era una discapacidad, era una decisión.
En un mundo donde a los de su clase se les castigaba por cada palabra, ella había entendido que el silencio absoluto era la única forma de recolectar las piezas de un rompecabezas que algún día usaría para comprar su libertad. Pero había algo en la casa que perturbaba el silencio de Esperanza más que cualquier grito: la presencia de don Fausto. Fausto era el administrador de la hacienda y primo lejano de Julián, pero donde Julián era débil y melancólico, Fausto era puro veneno y ambición. Era un hombre de movimientos felinos y sonrisa afilada, alguien que había tejido una red de corrupción que se extendía desde los campos de caña hasta los juzgados del puerto de Veracruz. Su objetivo era claro: quería la purísima para él. Quería ver a Julián hundido en la miseria para arrebatarle las tierras y convertirlas en algo mucho más oscuro que un ingenio azucarero. Fausto no solo robaba en las cuentas, él traficaba con vidas, falsificaba documentos y se deshacía de cualquiera que se interpusiera en su camino. Años atrás, un inspector del gobierno había llegado para investigar irregularidades en el trato a los trabajadores y en los impuestos. Ese hombre nunca regresó a la ciudad. Se decía que se había perdido en los pantanos, pero Esperanza sabía la verdad. Ella había estado ahí, en las sombras, la noche en que los hombres de Fausto arrastraron un bulto pesado hacia el viejo trapiche. Ella había visto el brillo del acero bajo la luna y había escuchado el golpe seco de la tierra cerrándose sobre un secreto que todos creían muerto. Sin embargo, Julián, en su embriaguez constante, buscaba a Esperanza como si fuera un confesionario con patas. Por las noches, cuando la casa quedaba en un silencio sepulcral roto solo por el canto de los grillos, él la llamaba a su despacho para que le sirviera más mezcal. Y entonces hablaba. Hablaba de las firmas que Fausto lo obligaba a poner en documentos que no entendía del todo. Hablaba del miedo que le tenía a su primo y del remordimiento que sentía por las vidas que se apagaban en sus campos. Julián lloraba frente a ella, sollozando nombres de personas que habían sido vendidas ilegalmente, fechas de sobornos y detalles de negocios turbios con los comerciantes del puerto. «Tú no me juzgas, ¿verdad, Esperanza?», decía Julián, mirándola con ojos vidriosos. «Es bueno hablar con alguien que no puede repetir mis pecados. Eres la única que me queda en este infierno». Esperanza lo miraba, impasible, mientras sus dedos acariciaban una semilla de su rosario. En su mente, cada palabra de Julián era una anotación en un libro invisible. Ella no era una tumba, era un archivo, y cada secreto que Julián soltaba por la boca era una semilla más de esperanza para los que vivían en las barracas de adobe, esperando un milagro que nunca llegaba. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Fausto se estaba impacientando. Los acreedores empezaban a llamar a la puerta de la casona y Julián ya no tenía cómo responder. El administrador había preparado su jugada final, una demanda legal por mala administración y deudas impagables que entregaría la propiedad de la Purísima directamente a sus manos. Fausto ya tenía al juez en su bolsillo y a los testigos comprados. Lo que él no sabía era que el símbolo de su caída no sería un abogado ni un noble, sino un pequeño libro de cuero viejo y un rosario de semillas rojas. Pero ¿cómo podría una mujer que todos creían incapaz de comunicarse enfrentar a un gigante como Fausto? ¿Qué secretos guardaba ese segundo libro oculto tras las maderas del despacho? Esto era solo el comienzo de una guerra que se libraba en los susurros de la noche. Porque, como dice el dicho, el que calla otorga, pero el que calla y escucha, domina. Y Esperanza estaba a punto de demostrar que su silencio había sido la inversión más valiosa de su vida. Lo que sucedió en los días previos al juicio fue una escalada de tensión que puso a prueba los nervios de todos en la hacienda. Julián, sintiendo que el agua le llegaba al cuello, intentó por primera vez en años enfrentarse a su primo, pero Fausto solo se rió en su cara, recordándole que él tenía las firmas, el poder y la ley de su lado. El aire en la Purísima se volvió irrespirable. Los capataces, presintiendo el cambio de mando, se volvieron más crueles, tratando de exprimir hasta la última gota de sudor antes de que la hacienda cambiara de manos.
Esperanza sabía que si Fausto ganaba, el destino de todos sería la muerte en las plantaciones de Enequén del Sur. No podía permitirlo. Pero ¿se estaría dispuesta a romper un silencio de 20 años para salvar al hombre que la mantuvo en servidumbre? ¿O su revelación sería el golpe final que destruiría tanto al villano como al patrón débil? La respuesta estaba oculta en un rincón del despacho que nadie, excepto ella, se había atrevido a explorar. Y es aquí donde la historia da un giro que nadie vio venir. Porque Julián, en un momento de lucidez desesperada, decidió dejar la botella. Quería morir con un poco de dignidad, aunque supiera que el juicio era una causa perdida. Pero mientras él se preparaba para su derrota, Esperanza se preparaba para su batalla. El gran secreto de la Purísima no era solo el dinero robado o el cuerpo bajo el trapiche. Era algo mucho más personal, algo que conectaba el pasado de Julián con la libertad de todos los que allí sufrían. Pero eso, amigos míos, es algo que iremos descubriendo conforme el sol empiece a ponerse sobre el tribunal de la villa. Por ahora, quiero que te imagines el peso de ese rosario en la muñeca de Esperanza. Cada semilla es un secreto, y ella tiene el brazo lleno de ellos. ¿Estás listo para ver cómo se desmorona el imperio de los Alvear? No te vayas, porque lo que viene a continuación es la prueba de que la verdad, aunque se entierre a 10 metros bajo tierra, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. El ambiente en la villa, el día que comenzó el proceso, era eléctrico. La gente del pueblo se agolpaba en las puertas del edificio de piedra caliza, esperando ver la caída de uno de los apellidos más poderosos de la región. Fausto llegó vestido con sus mejores galas, con la arrogancia de quien ya se sabe ganador. Julián, por el contrario, entró con los hombros caídos, pero con la mirada limpia por primera vez en décadas. Y detrás de él, como siempre, caminaba Esperanza, con su jarra de agua y su silencio impenetrable, ocultando bajo su delantal un objeto que cambiaría el curso de la historia de Veracruz para siempre. Pero antes de llegar a ese momento cumbre, debemos entender qué fue lo que Esperanza encontró años atrás, aquel detalle que le dio la fuerza para seguir fingiendo día tras día. Porque no era solo cuestión de oír, era cuestión de tener las pruebas en la mano. Y en un mundo de hombres poderosos, una mujer como ella necesitaba algo más que palabras para que alguien la escuchara. El misterio del libro oculto y la verdadera naturaleza de la deuda de Julián estaban a punto de ser revelados, y te aseguro que la sorpresa será total. Continúa con nosotros, porque la verdadera justicia está a punto de comenzar, y el papel de Esperanza en este drama es mucho más profundo de lo que imaginas. ¿Podrá una sola voz derribar un sistema de siglos? Quédate para descubrirlo. La noche en la Purísima siempre traía consigo un silencio que no era de paz, sino de miedo. Mientras los grillos gritaban en los cañaverales y el viento soplaba desde el puerto, don Julián de Alvear permanecía encerrado en su despacho, rodeado de libros de cuentas que solo hablaban de fracasos. En sus manos, una copa de mezcal temblaba ligeramente. Miró hacia el rincón donde Esperanza, como cada noche, limpiaba con parsimonia las estanterías de madera de cedro. Ella parecía una extensión de la pared, un objeto inanimado que solo cobraba vida cuando sus dedos rozaban las semillas rojas de su rosario. «Si tan solo pudieras entender el peso de lo que cargo, Esperanza», murmuró Julián con la voz quebrada. «Si tan solo pudieras decirme qué hacer antes de que Fausto nos arrebate hasta el aire que respiramos». Esperanza no se detuvo. Sus manos continuaron su danza mecánica sobre los lomos de cuero de los libros, pero sus ojos, ocultos por la sombra de su cabello cano, brillaron con una intensidad que Julián nunca habría podido imaginar. Ella lo escuchaba todo, escuchaba el latido acelerado de su corazón y el crujir de los papeles que Fausto le obligaba a firmar. Pero había algo en Esperanza que Julián nunca había notado, un detalle que no encajaba con la imagen de la esclava sumisa y sorda. A veces, cuando ella creía que nadie la miraba, Esperanza se detenía frente a una tabla específica del suelo, cerca del gran escritorio de caoba. Su mirada se volvía aguda, casi depredadora. Julián, sumido en su propia miseria, lo atribuía a los achaques de la edad o a alguna superstición de la gente del campo.
No sabía que bajo esa madera floja descansaba el verdadero corazón de la Purísima. Un segundo libro de cuentas, oculto por el padre de Julián antes de morir, donde la verdad sobre la libertad de muchos y los crímenes de Fausto estaba escrita con tinta y sangre. La rutina de la hacienda se vio sacudida una mañana de calor asfixiante cuando Fausto entró en el despacho sin llamar. Sus botas de cuero reluciente resonaron contra el piso, despertando a Julián de un sueño inquieto. Fausto no venía solo. Traía consigo una carpeta llena de documentos legales y una sonrisa que helaba la sangre. Esperanza estaba allí, sirviendo café con la mirada baja. Fausto, con un gesto despreciativo, le arrebató la taza de las manos, derramando un poco de líquido hirviente sobre los dedos de la mujer. Ella no emitió ni un gemido, ni siquiera parpadeó. «¿Ves esto, primo?», dijo Fausto, ignorando por completo a la mujer que tenía enfrente. «Es la orden de embargo. El juez ya ha dado su visto bueno. En 3 semanas la Purísima dejará de ser tuya, y lo mejor de todo es que tú mismo has firmado cada una de estas deudas. Tu debilidad por el alcohol te ha costado el apellido». Julián se puso de pie tambaleándose. Intentó agarrar los papeles, pero Fausto los retiró con un movimiento rápido y cruel. Esperanza, mientras tanto, limpiaba el café derramado con un trapo, moviéndose con una calma sobrenatural. Pero fue en ese momento cuando sucedió algo que empezó a abrir un loop de dudas en la mente de Julián. Mientras Fausto se burlaba de él, Esperanza pasó cerca de Julián y por un breve segundo, su mano rozó la muñeca del hacendado. Fue un contacto eléctrico, deliberado. En ese roce, Esperanza dejó caer una pequeña semilla roja de su rosario directamente en el bolsillo de la chaqueta de Julián. Él lo sintió, un peso minúsculo pero significativo. ¿Había sido un accidente? ¿O la mujer que supuestamente no oía ni entendía estaba intentando decirle algo? Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Esa misma tarde, Julián decidió buscar a un antiguo trabajador de la hacienda, un hombre llamado don Melquíades, que ahora vivía en una choza miserable a las afueras de la propiedad. Melquíades había sido el capataz en tiempos del padre de Julián, hasta que Fausto lo despidió sin explicaciones. Julián lo encontró sentado frente a un fogón apagado, con los ojos nublados por las cataratas, pero la memoria intacta. «Don Julián, usted viene buscando respuestas que siempre han estado frente a sus ojos», dijo el viejo, con una voz que sonaba como hojas secas. «Su padre no era el santo que usted cree, pero tampoco era el monstruo que es Fausto. Él sabía que su primo estaba podrido. Por eso guardó aquel libro, el libro que dice que el inspector que vino hace años no se perdió en el pantano. El libro que dice que Fausto ha estado cobrando por hombres que ya no existen y vendiendo a otros que ya eran libres por ley». Julián sintió un soco en el estómago. «¿De qué libro hablas, Melquíades? He revisado cada rincón de la casa». El viejo sonrió, mostrando sus encías desnudas. «No se busca con los ojos, patrón. Se busca con los oídos. Pero como usted nunca escucha, alguien más tuvo que hacerlo por usted. Pregúntele a la sombra que camina por sus pasillos. Pregúntele a la que ve y oye lo que los señores ignoran». Julián regresó a la casona con la cabeza dándole vueltas. El símbolo de la semilla en su bolsillo quemaba. Entró en el despacho y encontró a Esperanza encendiendo las velas. El silencio de la habitación era pesado, cargado de verdades no dichas. Julián se acercó a ella, con el corazón martilleando contra sus costillas. «Esperanza», dijo, con una voz apenas por encima del susurro. Ella no se giró. «Melquíades dice que tú sabes dónde está el libro. Dice que tú has estado escuchando todo este tiempo». Pero Esperanza no respondió. Siguió con su tarea, con una expresión de piedra. Sin embargo, cuando pasó por el lado de la madera floja cerca del escritorio, su pie derecho golpeó el suelo 2 veces con firmeza. Un sonido hueco, seco. Julián se quedó paralizado. ¿Había sido una señal? Pero esto era solo el comienzo. Porque esa misma noche, Fausto decidió que ya no podía esperar 3 semanas. Había descubierto que Julián estaba haciendo preguntas y no estaba dispuesto a dejar cabos sueltos. La tensión en la Purísima escaló a niveles insoportables. Fausto ordenó a sus capataces
que vigilaran la casona las 24 horas. Julián se sentía como un prisionero en su propio hogar, pero lo que Fausto no sabía era que Esperanza ya había empezado a mover las piezas de un tablero que él ni siquiera veía. Ella, la mujer invisible, la que servía el agua y limpiaba el polvo, se había convertido en la guardiana de una justicia que estaba a punto de estallar. Julián, impulsado por una valentía que no sabía que poseía, aprovechó un momento en que los guardias estaban distraídos para arrodillarse junto a la madera floja. Sus dedos, entumecidos por años de mezcal, forcejearon con el tablón hasta que éste cedió. Allí, envuelto en un paño de lino manchado de humedad, encontró el libro de cuero viejo. Pero no estaba solo. Dentro del libro había una serie de cartas de alforria firmadas y selladas, documentos que probaban que Esperanza y muchos otros habían sido libres legalmente desde hacía 20 años, pero que Fausto los había mantenido en servidumbre ocultando la verdad. El descubrimiento fue como un rayo en medio de la noche. Julián sintió una náusea profunda al darse cuenta de que su propia inacción había permitido que seres humanos fueran robados de su libertad durante 2 décadas. Miró a Esperanza, que estaba de pie en la puerta del despacho observándolo. Por primera vez, él no vio a una esclava sorda. Vio a una mujer cuya dignidad había sido grabada en el silencio más absoluto para poder sobrevivir. «Lo siento, Esperanza», murmuró Julián con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios mío, cuánto lo siento». Ella no habló, pero por primera vez en 20 años asintió levemente con la cabeza, un gesto mínimo que valía más que 1000 palabras. Pero no había tiempo para lamentaciones. Fausto se acercaba por el pasillo, con su paso pesado y su autoridad comprada. Julián escondió el libro bajo su chaqueta, justo antes de que la puerta se abriera de par en par. «¿Qué estás haciendo aquí a oscuras, Julián?», preguntó Fausto, con la mano apoyada en la empuñadura de su látigo. «Pareces un ratón acorralado. Mañana es la audiencia preliminar en la villa. Espero que estés listo para entregar las llaves de este lugar. O quizá prefieras que el juez te envíe directamente a la cárcel por tus deudas». Julián lo miró a los ojos y por primera vez en años no bajó la vista. «El juicio dirá la verdad, Fausto, no solo sobre las deudas, sino sobre todo lo que ha pasado en esta hacienda». Fausto soltó una carcajada seca. «¿La verdad? La verdad es lo que yo diga. El juez es mi amigo. Los testigos son mis hombres y tú no eres nadie. Una sombra borracha que ha perdido el honor». Fausto se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de arrogancia. Julián sabía que el camino hacia el tribunal sería peligroso. Fausto no dudaría en usar la violencia para recuperar ese libro si sospechaba de su existencia. Pero él ya no estaba solo. Tenía a Esperanza y tenía el peso de 20 años de injusticia empujándolo hacia adelante. Y es aquí donde mucha gente desiste, pensando que el poder del dinero y las influencias siempre ganan. Pero lo que Fausto olvidaba es que las paredes de la Purísima tenían oídos, y esos oídos pertenecían a alguien que ya no tenía nada que perder. Lo que Esperanza reveló en los días siguientes, en secreto y a través de gestos y notas escondidas, fue una red de corrupción tan vasta que involucraba a las personalidades más influyentes de Veracruz. Pero ¿cómo lograrían llegar al tribunal con vida? ¿Cómo convencerían a un juez comprado de que el testimonio de un hacendado arruinado y una esclava sorda era más valioso que el oro de Fausto? El plan estaba en marcha, pero el riesgo era total. Julián tuvo que tomar una decisión moral que cambiaría su vida para siempre. O huía con lo que le quedaba, o se quedaba a pelear por la libertad de aquellos que él mismo había ayudado a oprimir con su silencio. Y mientras el sol empezaba a asomarse sobre los campos de caña en la mañana del juicio, Esperanza se ajustó el rosario en la muñeca. Cada semilla roja era ahora un recordatorio de que el tiempo de las sombras estaba terminando. El viaje hacia la villa sería largo y lleno de trampas, pero la verdad ya no podía ser enterrada. ¿Estás listo para ver qué sucede cuando los que han sido silenciados finalmente encuentran su voz? No te muevas de tu asiento, porque el clímax de esta historia en el Tribunal de Veracruz es algo que nunca olvidarás. La caída de don Fausto está cerca, pero el precio que Julián y Esperanza tendrán que pagar
será más alto de lo que cualquiera pueda imaginar. El aire en la villa estaba cargado de humedad y expectación. Julián caminaba hacia el juzgado sintiendo el peso del libro contra su pecho. A su lado, Esperanza mantenía su paso firme, con la mirada fija en el horizonte. Ella sabía que este era el momento para el que se había preparado durante 20 años. Cada insulto, cada golpe ignorado, cada palabra escuchada en las sombras. Todo convergía en este día. Pero Fausto no se quedaría de brazos cruzados. Mientras entraban en el edificio de piedra, Julián notó a varios hombres de su primo apostados en las esquinas, con las manos bajo sus ruanas, ocultando armas. El peligro era real. Pero justo cuando estaban por entrar a la sala, una figura familiar se interpuso en su camino. Era el secretario del juzgado, un hombre que Fausto creía tener bajo control, pero que guardaba su propio secreto. ¿Qué información entregaría este hombre en el último minuto? ¿Y qué papel jugaría el viejo Trapiche en las revelaciones que estaban por venir? La historia de la Purísima está a punto de dar un vuelco definitivo. Mantente conectado, porque lo que Esperanza está a punto de hacer dejará a todo México con la boca abierta. El secretario Anselmo se acercó a don Julián con pasos tan silenciosos que parecían los de un gato acechando en la penumbra de los pasillos del juzgado. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos, pequeños y brillantes tras unas gafas de montura de plata, buscaban los de Julián con una urgencia que no encajaba con el protocolo judicial. Esperanza, un paso por detrás, sostenía la jarra de agua con una firmeza que solo alguien que ha cargado el peso del mundo puede poseer. Ella no miraba a Anselmo, pero sus oídos estaban tan abiertos que podía escuchar hasta el roce de la pluma del secretario contra su chaleco. «Don Julián», susurró Anselmo, inclinándose como si fuera a recoger un papel del suelo. «El juez ha recibido una caja de monedas de oro esta mañana. No importa lo que diga ese libro que lleva bajo la chaqueta. La sentencia ya está escrita con la tinta del soborno. Pero escuche bien, hay un hombre en el puerto, un enviado del Tribunal Superior, que busca respuestas sobre el inspector desaparecido. Si usted puede probar que ese hombre no salió de la Purísima, ni todo el oro de su primo podrá salvarlo». Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico, ese viejo conocido que solía ahogar con mezcal, intentó apoderarse de su garganta, pero antes de que pudiera flaquear, sintió un ligero roce en su codo. Fue Esperanza, un toque casi imperceptible, pero cargado de una fuerza eléctrica. Ella seguía mirando al frente, con su máscara de piedra intacta, pero ese gesto fue suficiente para recordarle que ya no era el hombre solo y quebrado de antes. El secretario Anselmo desapareció entre las sombras del juzgado antes de que Julián pudiera hacer una sola pregunta más. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que se volvía cada vez más real. Julián sabía que el libro de cuentas y las cartas de Alforria eran pruebas de robos y mentiras, pero no eran pruebas de un asesinato. Para derribar a Fausto, necesitaba el cuerpo. Necesitaba desenterrar el pecado original que había permitido que su primo tomara el control de la hacienda. Y solo había un lugar donde buscar: el viejo Trapiche, esa mole de piedra que se alzaba en el centro de la propiedad como un recordatorio constante de la muerte. Esa tarde, tras la audiencia preliminar donde Fausto se pavoneó frente al juez como si fuera el dueño del mundo, Julián regresó a la hacienda. El ambiente era de una calma tensa, la clase de silencio que precede a los huracanes que azotan la costa de Veracruz. Fausto no estaba en la casona. Se había quedado en la villa para celebrar su inminente victoria con sus aliados. Era la oportunidad que Julián necesitaba, pero también el momento de su mayor decisión moral. «Esperanza», llamó Julián cuando estuvieron en la seguridad del despacho. Él ya no fingía que ella no podía oírlo. «Anselmo dice que necesitamos probar lo del inspector. Melquiades mencionó que tú estuviste allí aquella noche. Sé que te estoy pidiendo que arriesgues tu vida, la de verdad, la que te han robado durante 20 años. Pero si no encontramos a ese hombre, Fausto nos destruirá a todos». Esperanza dejó la jarra sobre la mesa. Por primera vez se acercó a Julián y con un movimiento lento y solemne
se desató el rosario de colorín de su muñeca. Tomó la mano del hacendado y depositó el rosario en su palma. Fue un acto de entrega total, un pacto sellado en el silencio. Luego, con un gesto de la mano, señaló hacia la ventana, hacia donde el viejo trapiche recortaba su silueta negra contra el cielo ensangrentado del atardecer. Lo que sucedió esa noche fue un descenso a los infiernos. Julián y Esperanza se deslizaron fuera de la casona, evitando las antorchas de los capataces que patrullaban los campos. El aire era pesado, cargado de la humedad pegajosa que precede a la lluvia. Llegaron al trapiche, un lugar que todos en la hacienda evitaban después de la caída del sol. Las máquinas de moler caña parecían dientes de hierro esperando a su próxima víctima. «Aquí», señaló Esperanza con un gesto, deteniéndose ante una zona de tierra compactada bajo la rueda principal del molino. Julián tomó una pala y empezó a cavar. Cada golpe de la herramienta contra la tierra era un eco de su propia culpa. Cavó durante horas, con el sudor empapándole la camisa y las manos sangrando, mientras Esperanza vigilaba en las sombras como un ángel guardián hecho de noche. De repente, la pala golpeó algo que no era piedra ni tierra, un sonido sordo, hueco. Julián se arrodilló y empezó a apartar la tierra con las manos. Allí, bajo el peso de la maquinaria que producía el azúcar de los alvear, apareció un cráneo blanqueado por el tiempo y los restos de un uniforme que aún conservaba los botones de latón de la oficina del inspector. El horror de la escena le provocó una náusea profunda. No era solo un hombre muerto, era la prueba física de la maldad de Fausto y de su propia complicidad por omisión. Pero el destino es caprichoso, y lo que descubrieron después fue aún peor. Junto a los restos del inspector había una pequeña caja metálica, un cofre de caudales que el funcionario llevaba consigo. Dentro, protegidas por el metal, había notas de una investigación que no solo apuntaba a Fausto, sino que mencionaba el nombre del juez de la villa. La red de corrupción era mucho más grande de lo que Anselmo les había dicho. Todo el sistema estaba podrido desde la raíz. «Tenemos que irnos, Esperanza», susurró Julián, guardando los documentos del inspector junto al libro de su padre. «Si Fausto descubre que hemos estado aquí, no llegaremos vivos al amanecer». Pero antes de que pudieran dar un paso, el sonido de un látigo estallando contra el suelo los dejó paralizados. Fausto estaba allí, en la entrada del trapiche, rodeado de 4 de sus capataces más crueles. Su rostro, iluminado por el resplandor de una antorcha, era el de un demonio que ha descubierto una traición. «Vaya, vaya», dijo Fausto, con una voz suave que era más peligrosa que un grito. «El primo borracho ha decidido jugar a ser detective, y con la ayuda de la mofeta sorda. Debo admitir que me sorprendes, Julián. Siempre te creí demasiado cobarde para ensuciarte las manos de esta manera». Fausto dio un paso al frente, y el brillo del fuego se reflejó en sus ojos llenos de odio. «¿De verdad creíste que podrías venir aquí y desenterrar el pasado sin que yo lo supiera? Esta tierra es mía, Julián. Cada grano de polvo me pertenece». Julián se puso delante de Esperanza, protegiéndola con su propio cuerpo. «Se acabó, Fausto. Tenemos las pruebas, el libro, las cartas de Alforria y ahora al inspector. Todo Veracruz sabrá quién eres realmente». Fausto soltó una carcajada que resonó en las paredes de piedra del trapiche. «¿Quién me lo va a decir? ¿Tú, un borracho sin crédito? ¿O ella, una esclava que ni siquiera puede hablar para pedir clemencia?» Fausto hizo una señal a sus hombres. Los capataces avanzaron cerrando el círculo. Julián apretó el rosario de Esperanza en su mano, sintiendo las semillas rojas hundirse en su piel. Estaba dispuesto a morir allí mismo, si con eso lograba que ella escapara. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Melquiades y una docena de trabajadores de las barracas aparecieron en las sombras de la entrada, armados con machetes y herramientas de trabajo. «No estás solo, patrón Fausto», dijo Melquiades, con una firmeza que no parecía propia de un anciano. «Hemos estado escuchando, hemos estado esperando, y ya no tenemos miedo». El enfrentamiento era inminente. El aire vibraba con la tensión de décadas de abusos a punto de estallar.
Fausto, al verse superado en número, retrocedió un paso, pero su sonrisa no desapareció. «Pueden matarme aquí si quieren», gritó Fausto, «pero el juez tiene las órdenes firmadas. Mañana los soldados vendrán a tomar posesión de la Purísima y todos ustedes serán colgados por rebelión. No tienen salida». En ese momento Esperanza dio un paso al frente, saliendo de la protección de Julián. Se acercó a Fausto y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Ella no dijo nada, pero le sostuvo la mirada con una autoridad tan aplastante que el villano por primera vez flaqueó. Esperanza levantó su mano y señaló el camino hacia la villa. No era una súplica, era una orden. Julián entendió el mensaje. No podían resolver esto con sangre en la hacienda. Tenían que hacerlo frente a la ley, frente al pueblo, donde el secreto de Fausto no pudiera ser enterrado de nuevo. Con la protección de Melquíades y los trabajadores, Julián y Esperanza lograron retirarse, llevando consigo las pruebas que quemaban en sus manos. Pero el camino hacia la justicia sería una carrera contra el tiempo. Fausto, enfurecido, envió mensajeros a la villa para preparar al juez y a los soldados. Julián sabía que el juicio de mañana no sería una audiencia legal, sino un campo de batalla. Y él, un hombre que apenas estaba aprendiendo a vivir sin el velo del alcohol, tendría que enfrentarse a los hombres más poderosos de la región. Y es aquí donde mucha gente se pregunta, ¿valdrá la pena el sacrificio? Julián estaba a punto de perder su herencia, su casa y su estatus para siempre. Pero mientras caminaban por la carretera de tierra hacia la villa, bajo la lluvia que finalmente empezaba a caer, miró a Esperanza. Ella caminaba con la cabeza alta, liberada finalmente de la carga de fingir. Julián se dio cuenta de que no estaba perdiendo nada, estaba ganando su alma. Pero, ¿sería suficiente la verdad frente a los fusiles de los soldados y el martillo de un juez corrupto? ¿Qué carta guardaba Esperanza bajo su manga para el momento final? Porque ella sabía algo que ni siquiera Julián sospechaba, un detalle sobre el origen de su propia sordera que estaba vinculado directamente con la familia Alvear. Prepárense, porque lo que viene a continuación es el enfrentamiento final en el tribunal de la villa, el momento en que el silencio de 20 años se romperá con la fuerza de un trueno. No se despeguen, porque la caída de don Fausto será más espectacular y dolorosa de lo que cualquiera pueda imaginar. La verdad está a punto de ser gritada, y el mundo nunca volverá a ser el mismo para los habitantes de la Purísima. La lluvia arreciaba mientras se acercaban a las luces de la villa. El amanecer estaba cerca, y con él el juicio que decidiría el destino de cientos de almas. Julián apretó el libro contra su pecho, sintiendo el latido de la historia que estaba a punto de cambiar. Esperanza, a su lado, cerró los ojos por un momento, saboreando el aire húmedo de la libertad que ya empezaba a oler. El escenario estaba listo, la tragedia o la redención los esperaba tras las puertas del tribunal. El lodo se pegaba a las botas de don Julián como si la propia tierra de Veracruz intentara retenerlo, impidiéndole llegar a la villa para denunciar la podredumbre que había alimentado durante años. La lluvia, que caía con una furia tropical, lavaba el sudor de su frente, pero no podía limpiar la mancha de su conciencia. A su lado, Esperanza caminaba con una determinación que desafiaba su cuerpo cansado. Ella no necesitaba palabras para expresar la urgencia. Sus ojos, fijos en el horizonte donde las luces de la villa empezaban a parpadear, lo decían todo. Tenían las pruebas, tenían los documentos y tenían el rosario de colorín que simbolizaba cada secreto guardado en el silencio. Pero lo que no tenían era tiempo. Si no logramos que el juez vea esto antes de que Fausto llegue con sus hombres, estaremos muertos antes del mediodía, susurró Julián, apretando el libro de cuero contra su pecho, protegiéndolo de la humedad bajo su pesada ruana. Esperanza asintió, un gesto breve y seco, mientras sus dedos acariciaban una de las semillas rojas. Ella sabía algo que Julián aún no terminaba de comprender. En ese tribunal no solo se jugaba la propiedad de la Purísima, se jugaba el derecho de cientos de seres humanos a ser tratados como tales. Y ella, la mujer que todos creían de piedra, estaba dispuesta a ser el martillo que rompiera las cadenas,
pero el camino estaba lleno de sombras. Fausto no era hombre de dejar que la justicia siguiera su curso. Mientras se acercaban a los muros de piedra caliza del edificio del juzgado, Julián divisó a varios hombres a caballo, apostados en las esquinas. Eran los jinetes de su primo, tipos con la mirada torva y la mano siempre cerca del revólver. El aire en la villa era pesado, cargado de una electricidad que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Parecía que el pueblo entero contenía el aliento, sabiendo que el enfrentamiento final entre la sangre de los Alvear estaba a punto de ocurrir. Entraron en la sala del tribunal justo cuando el sol empezaba a romper las nubes, lanzando una luz grisácea y fría sobre las baldosas. El juez Valenzuela ya estaba sentado en su estrado, un hombre de rostro cetrino y ojos que siempre parecían estar calculando el precio de su integridad. Fausto ya estaba allí, sentado en la primera fila, luciendo un traje de lino impecable que contrastaba con la apariencia andrajosa y embarrada de Julián. Al verlos entrar, Fausto no mostró miedo. Al contrario, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro, la sonrisa de un depredador que sabe que su presa ha caminado directamente hacia la trampa. «Señoría», comenzó Fausto, poniéndose de pie con una elegancia fingida, «lamento que tengamos que presenciar este espectáculo. Mi primo, como pueden ver, ha perdido completamente la razón. El alcohol ha terminado por secar su juicio y ahora viene aquí, acompañado de una de sus esclavas, a intentar manchar mi nombre con historias de fantasmas. Es una lástima ver cómo cae un apellido noble». Julián sintió que la rabia le quemaba las venas, una rabia limpia que el mezcal nunca le había dado. Se adelantó hacia el estrado, ignorando las miradas burlonas de los presentes. «No vengo a hablar de apellidos, Valenzuela», dijo Julián, con una voz firme que resonó en la sala. «Vengo a hablar de crímenes, de hombres libres mantenidos en servidumbre, de robos a la corona y del asesinato de un inspector del gobierno, cuyos restos descansan bajo el trapiche de mi hacienda. Aquí está la prueba». Julián puso el libro de cuero y los documentos del inspector sobre la mesa. El silencio en la sala fue absoluto por un instante, un silencio tan denso que se podía escuchar el goteo de la lluvia en el exterior. El juez Valenzuela tomó el libro con desgana, pasando las páginas con dedos lentos. Fausto, por su parte, mantuvo la calma, aunque un tic nervioso empezó a saltar en su mejilla izquierda. Pero aquí es donde mucha gente se rinde, pensando que la verdad física es suficiente. Julián estaba a punto de aprender que, en un mundo de sombras, la verdad necesita una voz que nadie pueda ignorar. «Este libro», dijo el juez con voz monótona, «podría ser una falsificación. Cualquiera puede escribir nombres y fechas en un cuaderno viejo. Y estos documentos bien podrían haber sido plantados. Don Julián, usted no tiene testigos de peso. Su palabra, dañada por años de excesos, no vale más que la de un ciudadano ejemplar como don Fausto». El juez cerró el libro con un golpe seco que sonó como una sentencia de muerte. «A menos que tenga algo más sustancial, me temo que este juicio terminará antes de empezar». Fausto soltó una risita triunfante. Julián sintió que el mundo se desmoronaba. Había arriesgado todo, había desenterrado a un muerto y había enfrentado a sus propios demonios, solo para ser derrotado por un golpe de martillo comprado. Miró a su alrededor, buscando una salida, una señal. Los hombres de Fausto ya se movían hacia las puertas, bloqueando cualquier intento de escape. Todo parecía perdido. El sistema, el maldito sistema que él mismo había ayudado a sostener con su silencio, se estaba cerrando sobre él para asfixiarlo. Pero entonces, algo cambió en la atmósfera de la sala. Esperanza, que había permanecido inmóvil cerca de la jarra de agua que los alguaciles habían colocado para los litigantes, dio un paso al frente. No fue un paso de sumisión, fue el paso de una reina que reclama su trono. Se colocó al lado de Julián y miró fijamente al juez Valenzuela. Los murmullos en la sala crecieron. «¿Qué hace esa mujer?», preguntaban algunos. «¿Por qué la dejan acercarse al estrado?». Fausto se puso de pie, furioso. «Alguacil, saque a esa mujer de aquí. No tiene derecho a estar frente al juez». Pero el juez Valenzuela, picado por una curiosidad morbosa o quizá por un último resto de humanidad,
levantó la mano para silenciar a Fausto. «Déjala», ordenó. «Parece que la esclava sorda quiere decir algo, aunque dudo que pueda hacerlo». Julián miró a Esperanza con el corazón en un puño. Sabía que este era el momento, pero incluso él no estaba preparado para lo que iba a suceder. Esperanza cerró los ojos por un segundo, apretando el rosario de colorín entre sus manos. Y entonces, por primera vez en 20 años, el silencio de la Purísima se rompió de una manera que nadie en ese juzgado olvidaría jamás. «Yo no soy sorda, señoría», dijo Esperanza. Su voz no era un susurro débil ni el balbuceo de alguien que ha olvidado cómo hablar. Era una voz clara, profunda, cargada con la autoridad de 2 décadas de observación silenciosa. El estruendo que causaron sus palabras fue mayor que el de cualquier trueno. El juez casi se cae de su silla, y Fausto palideció tanto que pareció que iba a desmayarse allí mismo. «Y lo que es más importante», continuó ella, «yo estuve allí cuando don Fausto hundió el cuchillo en el pecho del inspector, mientras el juez Valenzuela observaba desde la sombra, esperando su parte del botín». El caos estalló en la sala, pero eso era solo el comienzo, porque lo que Esperanza empezó a relatar a continuación, con una precisión quirúrgica, no eran solo acusaciones, eran hechos, fechas, lugares y palabras exactas que Fausto y el juez habían intercambiado creyendo que ella era un mueble sin oídos. Esperanza no solo estaba hablando, estaba desmantelando todo el imperio de mentiras de los Alvear piedra por piedra, y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque Fausto, viendo que su mundo se venía abajo, hizo una señal desesperada a sus hombres. Pero Julián, ahora más despierto que nunca, se interpuso entre los asesinos y Esperanza. La verdadera batalla no iba a ser solo de palabras, iba a ser de supervivencia. Pero Esperanza no se detuvo. Cada palabra que salía de su boca era una semilla de libertad para los que todavía estaban en la hacienda. ¿Cómo reaccionaría el pueblo ante la confesión de una mujer que todos despreciaban? ¿Y qué pasaría con Julián ahora que su complicidad también quedaba al descubierto por la voz de Esperanza? Prepárense, porque el final de este juicio no es el cierre de una historia, es el nacimiento de una nueva era para Veracruz. La caída de los poderosos está a solo unos párrafos de distancia, y la voz de Esperanza será el último sonido que muchos de ellos escuchen antes de que la justicia, la verdadera justicia, caiga sobre ellos. El grito de don Fausto desgarró el aire viciado de la sala, pero no fue un grito de mando, sino de puro terror animal. «Miente, esa mujer es un demonio que busca mi ruina», vociferó, lanzándose hacia el estrado con el rostro desencajado. Pero los alguaciles, movidos por una mezcla de asombro y el peso de la verdad que acababa de estallar, lo interceptaron antes de que pudiera tocar a Esperanza. Ella permaneció inmóvil, con una calma que parecía emanar de las raíces mismas de Veracruz, entregando al secretario Anselmo el segundo libro de cuentas que Julián había rescatado. Aquí están los registros de las alforrias pagadas que nunca se entregaron, y las fechas en que el juez Valenzuela recibió sus bolsas de oro bajo la ceiba del río, sentenció Esperanza, mirando directamente al juez, quien se hundía en su silla como si el peso de su propia túnica lo asfixiara. La revelación del asesinato del inspector, con la ubicación exacta de los restos bajo el trapiche, fue el golpe de gracia. La red de corrupción que Fausto había tejido con tanta soberbia se desmoronó en un suspiro. En cuestión de minutos, el tribunal se convirtió en el escenario de una caída estrepitosa. Don Fausto, el hombre que creía ser dueño de vidas y destinos, fue sacado de la sala encadenado bajo los abucheos de un pueblo que finalmente encontraba su voz en la de Esperanza. El juez Valenzuela, despojado de su autoridad, fue escoltado por los soldados del Tribunal Superior, que el secretario Anselmo había alertado en secreto. La justicia, aunque tardía y manchada, finalmente reclamaba su lugar en la Purísima. Pero el verdadero milagro ocurrió días después, cuando el sol volvió a brillar sobre los campos de caña. Don Julián, transformado por la redención y el fin de su cobardía, tomó la decisión que marcaría la historia de la región. No reconstruyó la hacienda como el señor feudal que solía ser. En su lugar,
Utilizó los documentos legales del libro oculto para otorgar la propiedad de las tierras a quienes las habían trabajado con su sudor durante décadas. La Purísima dejó de ser una cárcel para convertirse en una comunidad de hombres y mujeres libres. Esperanza, finalmente libre ante la ley y ante el mundo, no se marchó. Se convirtió en la líder natural de ese nuevo comienzo, usando su sabiduría para guiar el proyecto cooperativo. Julián encontró una paz que el mezcal nunca pudo darle, viviendo de forma sencilla y reparando, grano a grano, el daño del pasado. En el despacho de la casona, sobre el escritorio de caoba donde antes solo había deudas y botellas vacías, ahora descansaba el rosario de semillas de colorín. Ya no era un símbolo de secretos dolorosos, sino un recordatorio de que la dignidad humana es una semilla que, aunque se entierre profundamente, siempre encontrará el camino hacia la luz. Esperanza caminaba ahora entre los cañaverales, no como una sombra silenciosa, sino como una mujer cuyo nombre era sinónimo de libertad. Dime, ¿qué te ha parecido esta historia de justicia y redención? Si te ha conmovido la valentía de Esperanza, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Por favor, déjanos un comentario con una nota del 0 al 10 para saber cuánto te ha gustado este relato. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando estas historias que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima.